Muy buenos días a todos, mi nombre es Juan David Valencia Rodríguez y junto a mi compañero Brian Smith Molina presentaremos el artículo denominado Identificación de compuestos fenólicos en extractos de almendra y nuez pecana mediante la cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas en tándem. Bien, lo que es la almendra y la nuez pecana son alimentos funcionales cuyo consumo habitual puede prevenir el desarrollo de numerosas enfermedades en términos crónico-degenerativas. En sí, estos frutos secos están clasificados como frutos secos o frutos oleaginosos por su bajo contenido de agua y elevado contenido de aceite, en comparación con otras frutas convencionales, ya que hace algunas décadas lo que son los médicos y profesionales recomendaban pues su poco consumo, dado que pues tenía alto contenido lipídico. Y según una investigación se dice que alrededor de 30 a 40 gramos diarios debemos consumir nosotros los seres humanos para estar asociado con una menor tasa de mortalidad por enfermedades del corazón y otros padecimientos como los crónicos degenerativos. Incluso se dice que también se relaciona con una mayor esperanza en alargar la vida. En sí, estos frutos secos presentan alto contenido de ácidos grasos insaturados y tocoferoles, que es la forma de la vitamina E, ya que se presentan propiedades benéficas de las nueces que se atribuyen sobre todo a su porción lipídica que presentan estos frutos secos en los alimentos. Sin embargo, estos frutos secos también son ricos en antioxidantes polares, como lo son los compuestos fenólicos, que es nuestro analito de interés a analizar. Sin embargo, es muy poco probable que el mecanismo de protección sea dependiente de estos efectos entre los numerosos componentes bioactivos que presentan estos alimentos con respecto a esos compuestos fenólicos. Entre los frutos secos se destaca la almendra por su alto contenido de alfa-tocoferol, que es la forma más bioactiva que presenta la vitamina E, y son los frutos secos más producidos y consumidos a nivel mundial. Ya también tenemos lo que es la nuez pecana, que posee un mayor contenido de compuestos fenólicos y una muy elevada capacidad antioxidante. Sin embargo, la nuez pecana tiene una menor presencia a nivel mundial, ya que no ha sido estudiada como la almendra. Sin embargo, se ha reportado que su perfil en términos de compuestos fenólicos es sumamente complejo, ya que es rico en taninos, ya sea condensados e hidrolizables. En cuanto a la identidad de los compuestos fenólicos de las almendras, también contiene alto contenido de taninos condensados, pero es más rico en flavonoides en términos monoméricos. En sí, pues los que son los compuestos fenólicos es producto de muchos alimentos reconocidos por su alta capacidad antioxidante, que pueden tener efectos positivos en la conservación del alimento y sobre todo en la salud de nosotros los consumidores. Adicionalmente, pues se ha demostrado como tal que se ha presentado múltiples actividades biológicas con respecto a los compuestos fenólicos, incluyendo diversas actividades biológicas en términos de expresión de genes, la inhibición de enzimas y la modulación de la microbia entérica. Ya que también estos compuestos fenólicos podemos decir que en el reino vegetal se presentan más de 8.000 compuestos fenólicos, la mayoría de los cuales se pueden presentar en categoría ya sea de flavonoides o ácidos fenólicos. Sin embargo, estos rara vez se encuentran en la naturaleza en forma de compuestos libres, sino más bien se presentan glicolizados, es decir, generalmente unidos a un mono o a un disacárido. O también lo podemos encontrar en la naturaleza ya sea esterificados, con ácidos orgánicos o incluso con ligandos como macromoléculas o formando complejos estructurales poliméricas. Sin embargo, a raíz de toda esta introducción que he venido hablando, presentamos un problema. ¿Cuál es el problema? En general, la identificación de los compuestos fenólicos individuales se ha realizado principalmente por técnicas de cromatografía líquida de alta eficiencia, como conocemos HPLC. Sin embargo, estos análisis se han visto limitados en gran parte por la falta de presencia de estándares de las formas nativas, es decir, encontrar estos compuestos glicolizados o esterificados a base de los compuestos fenólicos. Actualmente pues se han empleado diferentes como tal
diferentes detectores acoplados a equipos de HPLC, anuando el desarrollo de técnicas más eficientes de la cromatografía de ultra alta eficiencia. Sin embargo, la identificación de compuestos nuevos para los que no hay estándares disponibles requiere de uso de equipos de masas, en tanto que promueven como tal una información estructural gracias a los patrones de fragmentación de los iones precursores seleccionados. Es decir, esto nos presenta como tal una solución para estos estándares. Por lo tanto, pues en el presente trabajo fue caracterizar el perfil de los compuestos fenólicos empleando el HPLC acoplado a masa de dos tipos de extracto, que sería la nuez pecana y la almendra, empleando dos diferentes disolventes. Ya entrando en detalle a la metodología, lo que se hizo fue como una parte de extracción de los compuestos fenólicos. ¿En qué consistió? Primero se obtuvo lo que es la muestra de las almendras y la nuez pecana de dos diferentes países, que fueron de Ciudad de México y de Estados Unidos, en la cual se compraron ya desechando las cáscaras y se le realizó un proceso de desgrasado, que consiste en retirar toda la parte de la cáscara y la grasa que tiene estos frutos secos. Luego se llevó a un proceso de homogenización que consistió en 10 gramos de nuez o 10 gramos de almendra con 100 mililitros de hexano en un homogenizador. Este homogenizador se llevó a 8000 rpm durante 3 minutos, ya luego se filtró la mezcla, se separó el hexano del contenido del aceite y el procedimiento se realizó por duplicado. Finalmente el aceite se recuperó de los extractos hexanoicos combinados, obteniendo pues como tal los compuestos fenólicos, y también se tuvo como un residuo sólido que es la harina desgrasada. Esa harina desgrasada pues se secó al aire durante toda una noche en una campana de extracción y se almacenó a 20 grados centígrados hasta su uso como fuente de los compuestos fenólicos. Ya los compuestos fenólicos se obtuvieron mediante una extracción con solvente asistida por ultrasonido, que es el equipo de ultrasonido. Ya luego se obtuvieron pues ambas muestras, se obtuvieron dos tipos de extractos, uno que fue con etanol y otro con acetona, ambos al 80% volumen en agua destilada. Ya luego se obtuvieron lo que son los extractos y esos extractos ya se fueron analizando por HPLC acoplado masa a masa. Ya para la identificación de los compuestos fenólicos en estos extractos, pues los extractos secos fueron disueltos en metanol a 80% volumen en agua y diluidos a 1 a 1 en agua para una concentración final de 2 miligramos de extracto por mililitro. Todos los disolventes fueron de grado analítico, que es algo que tenemos que aclarar. Estas muestras fueron filtradas a través de un filtro de jeringa de nylon, que sería esta jeringa acoplada o inyectada al equipo de masa a masa. También se ocupó como tal, o se equipó una columna Kinitec bifenil de 50 por 2.1 milímetros con un tamaño de partícula de 2.6 micrómetros y un tamaño de poro de 100 astrons. Para la separación cromatográfica se utilizó un gradiente de dos fases móviles que consistió en una fase A y una fase B. En la fase A tenemos lo que es el ácido fórmico al 0.1% en agua y la fase B, que es el ácido fórmico al 0.1% en metanol. Todo esto se trabajó con un flujo de 0.4 milímetros por minuto y un volumen de inyección de 1 microlitro. El gradiente pues, se programó de la siguiente manera: de 10 a 100% de B con un tiempo como tal de los 0 a los 8 minutos, de 100% de B de los 8 a los 9.5 minutos y de 100 a 10% de B de los 9.5 minutos a los 9.6 minutos. Los compuestos fenólicos, ya sea su identificación o detención, se realizó mediante un analizador de masas en tándem cuádruplo, empleando un tiempo de vuelo con una fuente de ionización por electrospray. Ya en la discusión de resultados, en la figura 1, vemos la identificación tentativa del monogaloiglucosa, que es un extracto presente, que es un compuesto presente en el extracto etanólico de nuez pecana. En la figura A vemos un cromatograma de ion total en modo automático con espectrometría de masas, y en el gráfico vemos una superposición de los cromatogramas del ion extraído. Para explicar esto de una mejor manera, vamos a tener aquí un tiempo de retención, que es un dato dado por un cromatograma de HPLC en fase reversa, donde vamos a tener una fase móvil de acetona y etanol, que son fases móviles polares. Principalmente este tiempo de retención va a estar relacionado con este TIC,
que es un cromatograma de ion total. Todo esto para hacer una identificación tentativa, ¿sí? Para decir si los compuestos que se buscan hallar tanto en nuez como almendra son compuestos fenólicos. Todo eso para una identificación tentativa. También para darle más peso a esa identificación tentativa, que la cual mencionaban los autores, hacían una distribución isotópica. Entonces tenían en cuenta el peso de ese compuesto dado, ¿sí? Con el cromatograma de tiempo de retención y el TIC, digamos que hallaban en sí qué compuesto era el que estaba presente. En ese caso nos ponían como ejemplo el monogaloiglucosa. En este caso, este es el peso aproximado del monogaloiglucosa, pero hacían una distribución isotópica, ya que hay muchos compuestos que presentan la misma estructura molecular, pero van a diferir en qué, en su peso, debido a sus isótopos. Entonces hacían todo esto para poder hallar una masa, digamos, experimental, y así compararla con la teórica dispuesta en la literatura. Y todo esto para una identificación tentativa, para saber si ese compuesto, digamos, era en cierto porcentaje el monogaloiglucosa. Ya para corroborar esa información, ya utilizaban ya utilizaban la espectrometría de masas, pero eso tenía una particularidad. Como podemos ver aquí en las figuras, aquí tenemos signos negativos. Entonces, lo que principalmente hacían era una espectrometría en fase negativa, por así decirlo, donde, digamos, bombardeaban con electrones un gas reactivo, y ese gas reactivo lo que hacía era reaccionar con nuestro analito, en este caso nuestro ion precursor, que es este, y lo fragmentaban. Esta técnica es principalmente muy selectiva ya en este campo de la elucidación de compuestos, ya que pues para elucidar compuestos y su estructura se utiliza la RMN, ¿no? La resonancia nuclear magnética. Pero pues en este caso también se puede utilizar la espectrometría de masas en fase negativa, ya que fragmenta nuestra molécula, como lo podemos ver ahí. Digamos que la fragmenta poco, ¿sí? No la fragmenta mucho. Eso es lo que la hace selectiva, ya que si se hace una espectrometría de masas normal, ¿sí? Entonces esa es la principal, digamos, el principal plus que tiene este artículo, para poder darle confirmación a ese compuesto que ellos quieren hallar. Toda esa identificación tentativa daba a poder, valga la redundancia, identificar estos compuestos presentes en la nuez pecana. Estos son compuestos fenólicos los cuales ellos determinaron tentativamente, ¿sí? Mediante el cromatograma de ion total, el cromatograma donde pues miramos el tiempo de retención y la distribución isotópica. Entonces aquí en la siguiente tabla vamos a tener el número de compuestos, el tiempo de retención, vamos a tener la abundancia del ion, vamos a tener la masa calculada, la masa teórica, vamos a tener la fórmula molecular. Aquí vamos a tener la abundancia de los iones tanto en el extracto acetónico como en el extracto etanólico. También podemos ver aquí en el compuesto 6, podemos ver lo que los autores nos ponían como ejemplo, que se halló en la nuez, el monogaloiglucosa, lo cual podemos ver aquí su estructura. Este es el monogaloil y pues presente en la glucosa, ¿sí? Entonces ese es el monogaloiglucosa. También podemos ver que algo muy característico que mencionaban ellos era que el ácido cítrico que podemos ver aquí se encontraba tanto en la nuez como en la almendra. Se encontraban tanto en la nuez como en la almendra. Pero si podemos ver la abundancia es de 102. Aquí la podemos ver. Podemos ver la abundancia es de 102. Ya si pasamos a la tabla número 2, vamos a pasar aquí a la tabla número 2, vemos que el ácido cítrico no se va a encontrar en el extracto etanólico, pero sí en el extracto acetónico. Pero va a tener mayor abundancia. Aquí en la tabla 2 vamos a tener los mismos vamos a tener los mismos parámetros, tanto compuesto, tiempo de retención, masa calculada, masa teórica, fórmula, identificación tentativa. Pero esto va a ser para los compuestos fenólicos de la almendra, ¿sí? Entonces aquí algo que ellos mencionaban muy importante era lo del ácido cítrico. Algo que se me olvidó mencionar es que en general, aquí en la tabla 1, se encontraron 43 compuestos en nuez pecana. Entonces 39 compuestos estaban en el extracto acetónico y 37 compuestos en el extracto etanólico. Ya en la tabla número 2 se encontraron 29 compuestos en almendra, 22 estuvieron presentes en el extracto acetónico y 24 estuvieron presentes en el extracto etanólico. Entonces se me había olvidado mencionar ese aspecto importante que nos reportaban los autores.
En general, tanto el número de compuestos identificados como las abundancias de cada ion individual fueron mayores en los extractos de nuez pecana. Fueron mayores aquí en este extracto. En cuanto a la comparación de solventes de extracción, o sea, qué solvente fue el que extrajo qué solvente extrajo más componentes en cuanto a esa eficiencia, los iones identificados. En cuanto a la comparación por solvente de extracción para ver qué solvente fue mejor o no, la acetona resultó ligeramente más efectiva en cuanto al número de compuestos extraídos, y pues la abundancia de los iones identificados fueron, más en cierto compuesto que en otro, ¿sí? O en cierta muestra que la otra, ¿sí? En cuanto a la eficiencia de fase móvil, tuvo más eficiencia la acetona porque fue la fase móvil que extrajo mayor cantidad de compuestos. Otro aspecto importante que mencionaban los autores era que hasta el momento no habían reportes previos de la presencia del ácido cítrico en la almendra o nuez pecana, por lo que no habían estudios, dirigidos a ese análisis. Pues eso le daba un plus a la presencia de ese ácido orgánico en las muestras o en la muestra, pues que estaban caracterizando, por así decirlo, los autores, para poder, identificar la identidad de compuestos fenólicos presentes en ambos frutos secos. Sin embargo, no hubo, diferencias significativas por el efecto del disolvente, ¿sí? Digamos que tanto la fase móvil de acetona como etanol no tenían mucha diferencia en la capacidad de extraer, más compuestos que la otra, por su polaridad, ¿sí? Son dos fases móviles que en sí una es más polar que la otra, pero pues no difieren mucho. Otro aspecto importante, denotando aquí la identificación tentativa de todos estos compuestos en la almendra, es que los compuestos más abundantes en esa muestra fueron los flavonoides de las familias de los flavonoles y las flavononas, mientras que ya para la nuez pecana, como podemos ver en todos esos compuestos, principalmente se encontraron taninos hidrolizables, sobre todo elagitaninos, y pues condensados del extracto acetónico, presentes en el extracto acetónico. Pues son compuestos que presentan bajo peso molecular, y pues también podemos ver algunos ácidos hidroxibenzoicos. Una vez los autores tenían identificados todos estos compuestos aquí mencionados, 7 de ellos fueron los cuales presentaban una alta abundancia, a los cuales los autores le hicieron una fragmentación para corroborar así su elucidación. Y es lo que podemos ver aquí en la tabla 3, donde principalmente hay una confirmación de la identificación tentativa de los compuestos fenólicos presentes en los extractos de almendra por comparación de sus patrones de fragmentación en modo negativa con la base de datos de los espectros. Es decir, una vez ellos tenían identificados los compuestos en almendra, cogieron 7, que fueron los más abundantes, hicieron una fragmentación en fase negativa donde fragmentaron el ion precursor más abundante, lo fragmentaron, y pues esos compuestos fragmentados con una masa carga que son característicos de esos compuestos, los compararon con una base de datos presente en su metodología, y así corroboraban la identidad de los compuestos. Principalmente eso era lo que hacían aquí en la tabla número 3. Entonces tenemos los compuestos 1, 14, 17, 19, 25, 26 y 28, que eran los compuestos más abundantes. Tenemos la abundancia de los iones precursores de cada compuesto. Tenemos aquí los fragmentos en fase negativa, tenemos la fórmula y tenemos la identificación por patrón de fragmentación. Y pues aquí podemos ver la base de datos donde ellos principalmente corroboraban lo experimental con lo teórico. Entonces, a modo de ejemplo, ellos principalmente en el compuesto 1, que podemos ver que es el ácido cítrico, pues ese compuesto tenía un tiempo de retención en el cromatograma en fase reversa de 0,51 minutos. Entonces, con la abundancia del ion, hacían la fragmentación e identificaban que efectivamente se trataba del ácido cítrico, que era el mismo compuesto con similar tiempo de retención que se encontraba también en la nuez pecana. Entonces, así iban confirmando en la base de datos los compuestos. Por ejemplo, en el compuesto 14, que es el siguiente, el cual tenía un tiempo de retención de 6.15 minutos. Tenía una abundancia de ion de 287, como podemos ver, y que pues mostró dos posibles coincidencias. Una, que era principalmente el eriodictol, o sea, era una flavonona, o era un dihidroquenferol, que era un dihidroflavonol o flavononol. Y pues principalmente este compuesto se encontraba previamente reportado en los extractos de piel de almendra.
Entonces ellos iban así confirmando la identidad de los compuestos. Ya aquí en la tabla número 4 vemos la confirmación de identificación tentativa de compuestos fenólicos en nuez pecana en comparación de sus patrones de fragmentación. Aquí tenemos los patrones de fragmentación. Al principio estábamos hablando de una identificación tentativa al principio de los resultados. Aquí ya hacían una confirmación. ¿Con qué? Con los patrones de fragmentación. Entonces tenemos los compuestos, tenemos la abundancia de algún precursor, el cual era fragmentado y se comparaba con una referencia bibliográfica, y así teníamos una identificación por patrón de fragmentación. Aquí en esta tabla los autores encontraron algo muy importante, y fue que los compuestos identificados por el patrón de fragmentación pueden dividirse en 5 grupos fenólicos según naturaleza química. Entonces aquí vemos que en el compuesto 9, en ese compuesto 9, puede pertenecer a un grupo al cual es denominado como glicósidos de ácido fenólicos. El grupo número 2, que son los flavantresoles, incluyendo monómeros, glicósidos y prosianidinas. Principalmente en ese grupo corresponden los compuestos que son el número 13, corresponden el número 15, el 18, también tenemos el 20, también tenemos el 25 y 27. Entonces son los principales compuestos que pertenecen a ese grupo. Como grupo número 3 tenemos los galotaninos, que son principalmente el compuesto número 6, que es el primer compuesto, y otro compuesto que va a estar en la siguiente tabla, que es el 34. También vamos a tener como grupo número 4, que son los derivados de ácido elágico, de compuestos de ácidos elágico con o sin ácido gálico. Entonces en ellos tenemos los compuestos 30, 35, 37 y 42, que lo vamos a ver en la siguiente tabla. Y como último grupo vamos a tener los elagitaninos, que contienen al menos una unidad de hexahidroxidifénico, que principalmente lo componen los compuestos 14, como lo podemos ver aquí, el compuesto número 14, que es el DHHDP glucosa, que es el que vemos aquí, el compuesto 17, 21, 22, 26 y 34, que también los podemos corroborar en esta siguiente tabla, que son los compuestos que pertenecen a los 5 grupos de compuestos fenólicos mencionados anteriormente. Ya a modo de conclusiones, el estudio presente en el siguiente artículo nos permitió demostrar el perfil polifenólico tanto de la almendra como de la nuez, predominando más que todo los compuestos de flavonoides en la almendra y los taninos hidrolizables en la nuez. También se describió por primera vez la presencia de elagitaninos descrita anteriormente, y también otra cosa muy importante fue la identificación de ácido cítrico presente tanto en la almendra como en la nuez, pero se presentaba mayoritariamente, como lo habíamos mencionado anteriormente, en la almendra, por lo que es un estudio muy importante. Por otro lado, también se pudo demostrar que la riqueza de extracción de las dos fases móvil pues presentan una riqueza en cantidad de compuestos eluidos, ¿sí? Y pues eso se debe pues a la diversidad de su